Continuamos entonces con un acercamiento al servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, por la bibliotecaria Ginette Lebrón. La profesora Ginette Lebrón Ramos actualmente cursa un doctorado en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Posee una maestría en administración pública y otra en ciencias y tecnologías de la información, ambas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el ámbito laboral se desempeña como bibliotecaria profesional en el Departamento de Recursos y Servicios de Información de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Académicamente ofreció un curso de Internet como recurso curricular en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. Ha participado activamente ofreciendo talleres en las actividades profesionales del CEA, en la Escuela Graduada de Bibliotecología y Tecnología de la Información, el Sistema de Bibliotecas, la Escuela de Derecho y otros departamentos y dependencias de la Universidad de Puerto Rico. También ha participado como conferenciante en diversos congresos y asambleas anuales de organizaciones profesionales, tanto del campo del derecho como la IIIE, ACURIL, de la que se mantiene activa con mucho trabajo, el Tecnocaribe Expo y la Asociación de Bibliotecarios del Salvador. Actualmente es presidenta de ACURIL, capítulo de Puerto Rico, y forma parte del Comité Tecnológico de ACURIL. Es miembro activo de organizaciones profesionales, como he dicho, ACURIL, American Association of Law Library, SEAL, Beta Phi Mu, Beta Kappa, entre otras actividades que siempre se compromete y que no puede decir que no. Así que, Ginette, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que confesar, ¿verdad? Creo que todo, que estoy un poquito nerviosa. Así que espero que en el proceso pues, ya baje los nervios y pueda presentar los datos que voy a estar mostrándole durante la mañana de hoy con mucho cariño. Primero que todo quiero agradecerles pues, por estar aquí y pues, participar de esta excelente actividad que ha preparado el Comité de Actividades de la Biblioteca de Derecho, a quienes le agradezco también por la invitación. Bueno, como parte de los datos que yo, Rosalyn, me reí un poquito al principio cuando estaba presentando a Robledo, porque cuando Rosalyn me pidió los datos, yo hice dos palabras. Y dije, ay Dios mío, no dije ni la edad, pero quiero que sepan que yo soy de la generación Excel. Porque estoy ahí como que en la línea, ¿no? No es como que puedo decir que soy de la generación X, porque eso se presta a bastantes años. La conclusión es así que soy de la Excel para que más o menos tengamos idea. Bueno, y también me gustaría decirles que he trabajado en este recinto desde el año 2000 como bibliotecaria. Estuve en la Biblioteca de Estudios Generales, luego estuve en la Biblioteca de Administración Pública y desde el 2012 pues he tenido el honor de trabajar aquí con todos ustedes, con muchos compañeros. Me encanta la biblioteca y me alegra mucho de ser parte de ella. Bueno, pues sin más voy a comenzar hablándoles un poco de una investigación que he estado llevando a cabo sobre el servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Como parte de esta presentación, pues quise hacer unas cositas, ¿verdad?, tecnológicas, como dijo Samuel, para el deleite de ustedes también, así que voy a estar trabajando con la presentación y también con unas cosas que tomamos. Bueno, vamos a iniciar. Como parte de los objetivos, voy a estar mencionándoles un poco, ¿verdad?, de forma introductoria, los cambios que han sufrido las bibliotecas y los centros de información a partir de la llegada de las nuevas tecnologías. Luego voy a hablarles de forma general también sobre lo que es el servicio de referencia virtual, ¿verdad?, para beneficio y explicarles un poquito de qué se trata. También voy a presentarles la trayectoria histórica del servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico y luego toco un poco el recinto de Río Piedras para que veamos
lo que existe, la información que existe sobre el servicio y lo que me lleva a mí a realizar una investigación como la que les voy a presentar. Y finalmente voy a entrar pues de lleno a hablar específicamente del proceso de la investigación, los resultados y algunas recomendaciones. Bien, la llegada de la nueva, ¿verdad?, de la llamada era digital y la incorporación de todas las tecnologías y el caudal de documentos en el mundo de la información durante estas últimas décadas, definitivamente que ha transformado el desarrollo de los servicios de información en la biblioteca, particularmente el servicio de referencia. También hemos observado que como resultado de esto, el comportamiento de esta nueva generación ha cambiado. Ellos tienen una forma diferente de hacer búsquedas de información, que si comparamos en términos generacionales nos damos cuenta que es una generación un poquito más tecnológica. Por lo tanto, las bibliotecas y los bibliotecarios se han tenido que adaptar y evolucionar con estas nuevas tecnologías para adaptarse a estos nuevos comportamientos. Y uno de los resultados de estos cambios en las tecnologías es el servicio de referencia virtual, porque entonces tenemos que responder a esas necesidades de información de la forma en que los usuarios entonces la están solicitando. Pero entonces, ¿qué es el servicio de referencia virtual? A través de la literatura pudimos encontrar diferentes definiciones del servicio de referencia virtual, muchas de ellas muy parecidas, y pues no es otra cosa que un servicio que se inicia electrónicamente, donde el usuario utiliza diferentes herramientas como las computadoras, hasta los celulares, diferentes herramientas tecnológicas para comunicarse con el bibliotecario. Pues el servicio de referencia virtual no es otra cosa que el servicio de referencia que podría ser tradicional, solo que no requiere que el estudiante o el usuario llegue a la biblioteca a solicitar el servicio de forma presencial. Lo puede hacer de forma virtual. Y tiene muchísimas ventajas y muchos beneficios. Muchas veces los estudiantes no tienen la oportunidad, por diferentes razones, de llegar a la biblioteca a buscar una información que necesitan en el momento. Y este servicio entonces viene a llenar un vacío, posiblemente, de esas necesidades de información, porque el estudiante, aunque esté en España, aunque esté, no sé, en la China, puede conectarse y comunicarse con un bibliotecario para que le dé una respuesta a su investigación o a su consulta. Este servicio se caracteriza por utilizar diferentes modalidades como sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas, como por ejemplo el chat y el mensaje de texto, son aquellas donde el usuario posiblemente va a tener una respuesta inmediata. Es decir, si es por chat, el usuario se conecta y va a haber un bibliotecario que le va a poder contestar su pregunta o ayudarlo en su proceso de investigación al momento. En el caso de la sincrónica, que podría ser correo electrónico, formulario electrónico, entre otros, es posible que el estudiante tenga que esperar un poquito más de tiempo, minutos, horas, 12 horas, 24, 48, depende de la política que tenga el servicio, lo que se esté dando el servicio de referencia virtual, para entonces recibir una respuesta. Pero todas esas modalidades son las más comunes que se utilizan particularmente para ofrecer este servicio. Ahora quiero hablarles un poquito sobre los antecedentes del servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico. Parte de la información que les voy a compartir es producto de algunas entrevistas informales que tuve con algunos de los miembros que estuvieron pioneros en el proceso del servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, no fue necesariamente parte de la investigación, sino que tuvimos el interés de saber, mira, cuándo se inicia, por qué se inicia. Y pues, una de las cosas que me motiva a realizar esta investigación es ver que hay muy poco y publicado prácticamente nada sobre el servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico. El servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico se ofrece en algunas bibliotecas de forma individual, es decir, cada biblioteca lo ofrece con sus bibliotecarios, y también se ofrece en forma cooperativa. Para efectos de la Biblioteca de Derecho, nosotros somos parte de un consorcio, ofrecemos el servicio en forma cooperativa. El servicio en forma cooperativa se inicia en el año 2007. Para ese momento se crea una propuesta
de título 5 y fue subvencionado por el Departamento de Educación Federal. En ese momento, los recintos de Ciencias Médicas y Carolina fueron los que comenzaron con la propuesta, y luego se unen el recinto de Humacao, ¿verdad?, con el proceso del tiempo, y el recinto de Arecibo como parte de la misma propuesta. En ese momento, la propuesta obviamente le daba unos fondos a estas universidades para que pudiesen llevar a cabo el servicio, y con esos fondos ellos suscribieron la plataforma de Question Point a través de las modalidades de chat y correo electrónico. Más adelante, en el 2009, se crea una comunidad de práctica que se compone de los bibliotecarios que ofrecen el servicio en estos recintos que le acabo de mencionar. El propósito principal de esta comunidad de práctica fue crear una política de servicio de referencia virtual que se creó y ha continuado, ¿verdad?, en revisión hasta el presente, y es la que se está usando. Pero también esta comunidad de práctica tenía el propósito de tratar de unir a todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico para que fuera un solo servicio de referencia virtual. Sin embargo, eso no fue posible porque algunos recintos no se unieron por diferentes razones a lo que es el consorcio. Luego del año 2011 o 2013, ¿verdad?, con todos los esfuerzos de la comunidad de práctica, se logró que el recinto de Calle, Mayagüez, Utuado, en este caso Río Piedras, Arquitectura, Ciencias Naturales y Derecho, se unieran también al consorcio, pero ya en ese momento había que hacer una aportación económica porque ya el dinero de la propuesta había culminado. Y luego de eso, seguir mostrando, ya para el año 2015 se decide cambiar la plataforma de Question Point a LibAnswer. Por diferentes razones, y en ese caso esa plataforma proveía modalidades de correo electrónico, chat, pero también añadía las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes en el servicio de referencia virtual son muy beneficiosas en el sentido de que, tanto para el estudiante como para el bibliotecario, porque son preguntas que se repiten, que son repetitivas, así que se crea una base de conocimiento con las respuestas a esas preguntas, así que cuando un estudiante desea tener una respuesta a una pregunta común, en lugar de tener que esperar por un bibliotecario que se la conteste, ya la tiene disponible en la base de datos, y eso pues evita que el bibliotecario tenga que contestar muchas veces la misma pregunta y a su vez que el estudiante tenga que esperar por una respuesta. Adicional a eso, en ese mismo año, Mayagüez decide irse individual con la plataforma de LibAnswer, que hasta el momento sigue así. Y en el caso de arquitectura, ellos entendían que el servicio, obviamente tenemos una realidad en las bibliotecas, hay poco personal, pues además de que el servicio no se utilizaba mucho, pues dependía mucho de que tuviese un bibliotecario que estar pendiente a ofrecer este servicio, y a ellos se les complicaba, así que salieron del consorcio. Pero en ese mismo año, entonces Ponce se une. En el año 2016 hubo otro cambio de software, pero por otras razones. Algunos recintos comenzaron a tener dificultades económicas y no podían continuar haciendo la aportación al consorcio. Y entonces, como comunidad de práctica, todos los bibliotecarios nos unimos y determinamos hacer un benchmark para identificar diferentes plataformas que fueran menos costosas o que no tuviesen ningún costo de acceso abierto. Durante todo el proceso, entonces, identificamos una plataforma de tickets que se llama OS Tickets, que se veía una plataforma conveniente, se evaluó y se decidió implementarla para ofrecer el servicio de referencia virtual. En este caso, por ser una plataforma de acceso abierto, se requería de personal técnico que pudiese manejarla, ¿verdad?, prepararla y organizarla. Y el recinto de Ponce tomó el reto y es el que hasta el momento mantiene la plataforma para que todos los recintos que pertenecen al consorcio podamos seguir utilizando el servicio. Luego, entre el año 2016 y 2017, como cambiamos plataforma, Ciencias Médicas determinó que quería quedarse con ScreenShare porque tiene muchísimos otros beneficios que no tiene una plataforma de acceso abierto. Así que ellos continuaron con ScreenShare, y Arquitectura entonces se une nuevamente al consorcio. Hasta el momento nosotros estamos utilizando como consorcio 9 de las bibliotecas el servicio por OS Tickets y no tenemos que hacer ningún pago. Así que es un servicio que estamos utilizando de forma
que tienen esta plataforma. Bien, sin embargo, mientras yo les hablé de todos estos recintos, pudieron notar que yo no mencioné el sistema de bibliotecas. El sistema de bibliotecas del recinto de Río Piedra tiene el servicio de referencia virtual desde el 2007 también, pero ellos siempre han estado independientes. Ellos comienzan en el 2007 con formularios electrónicos y esto lo hizo el colega Javier Almeida, que inició probando a ver cómo funcionaba el servicio de referencia virtual y como vio que era, ¿verdad?, beneficioso y tenía uso, decidió entonces implementar otra plataforma que se llama Miro Online a través del servicio de chat. Esto él comenzó a hacerlo prácticamente solo. Luego en el 2012 decidieron entonces suscribirse a la plataforma de SpringShare, que es la que utilizan actualmente. En ese momento la denominación, ¿verdad?, que se veía en la página electrónica del sistema era Ayuda a Preguntas y solamente utilizaban el formulario electrónico conectado con el correo. Luego en el 2017, como ustedes tienen conocimiento, todas las plataformas de la Universidad de Puerto Rico, de las bibliotecas, tuvieron que cambiar a WordPress. Así que parte de ese cambio requiere que estas páginas de las bibliotecas se vieran similares, y entre ellas los iconos. Y el icono de servicio de referencia virtual tiene la denominación de pregúntale a tu bibliotecario, por lo tanto el sistema de biblioteca comienza a utilizar la denominación pregúntale al bibliotecario, pero sigue siendo el mismo servicio que antes ellos llamaban Ayuda a Preguntas. Hasta ahí, eso es todo lo que tenemos de información referente al servicio de referencia virtual. Sin embargo, no sabemos cómo se comporta este servicio, cómo satisface las necesidades de información, la calidad de las respuestas que se ofrecen. Entonces, ante todo este vacío, particularmente, ¿verdad?, sobre el tema, pues esto es lo que me lleva a mí a desarrollar una investigación sobre este tema en el recinto de Río Piedras. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, antes de comenzar a hablar de lo que son los datos de la investigación. Quisiera presentarle un poco la definición del problema que me lleva entonces a desarrollarlo. Lo que les acabo de mencionar es particularmente la información que se recopiló sobre el servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico. Se entiende entonces que existe una gran necesidad de ampliar esta información para que, ¿verdad?, quede en récord, como dice Robledo, en algún lugar, porque es parte importante de los servicios que se ofrecen en las bibliotecas de la universidad. Ciertamente, para lograr el funcionamiento cabal de cualquier servicio de referencia, ya sea presencial o sea virtual, en las bibliotecas académicas es necesario conocer su funcionamiento, cómo este servicio responde a las necesidades de información de los usuarios. Estos factores permiten evaluar efectivamente el servicio en beneficio de los usuarios de las bibliotecas. Al presente, la referencia virtual constituye un elemento esencial en la gestión de la información para el estudio, la enseñanza, la investigación y la toma de decisiones responsables en las bibliotecas universitarias del país, y en este particular en el recinto de Río Piedras. Al momento de iniciar esta investigación, no se había realizado ningún estudio similar en dicha institución académica desde la perspectiva de los usuarios y desde el comportamiento del servicio. Sí tengo que mencionar que en el año 2016 la compañera Mariel Montalvo publicó un artículo sobre el servicio de referencia virtual en el sistema de biblioteca, pero estaba dirigido a cómo organizar los datos recopilados, particularmente refiriéndose a las estadísticas de este servicio. Pero aún así no toca la perspectiva que yo desarrollo en mi investigación. Por lo tanto, continúa habiendo un vacío referente a esto. La integración del servicio de referencia virtual en las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico representan un reto y un cambio transformador en la forma en que los bibliotecarios desarrollan su trabajo, integrando las nuevas tecnologías de información, tanto en el ambiente presencial como el virtual. Es importante realizar un estudio que describe el comportamiento del servicio actual y sus diferentes componentes, que analice la situación tomando como referencia guías y recomendaciones de organizaciones profesionales del campo como IFLA y como RUSA de la American Law Library, de ALA.
y realizando comparativas con el fin de determinar su eficacia con relación a los requerimientos de estudio y también de investigación en la comunidad académica. Esta investigación, en términos generales, intenta contribuir a que las bibliotecas del recinto de Río Piedras enriquezcan y fortalezcan sus servicios, particularmente el de referencia virtual, con el propósito de ofrecerlo a la comunidad universitaria con la excelencia que se requiere en atención a la gesta de estudio, enseñanza e investigación. Se espera que se pueda contribuir al enriquecimiento de la literatura sobre el servicio y sus mejores prácticas, poniendo en perspectiva este tipo de servicio en la Universidad de Puerto Rico. Con el tratamiento de esta temática se incorporarán resultados originales como evidencia de investigación y confiamos en que ello permita poner en perspectiva el servicio en las bibliotecas del recinto de Río Piedras. A partir de esto, voy a hablarle un poco de los objetivos que tiene esta investigación. Esta investigación tiene 4 objetivos principales, sin embargo, por factores de tiempo, yo no voy a poder, aunque se los mencione en este momento, yo no voy a poder discutirlos todos, así que hago una salvedad sobre ello y vamos a comenzar. El objetivo principal de esta investigación persigue conocer la práctica del servicio de referencia virtual que se ofrece en la Universidad de Puerto Rico y más o menos ver las características, pero de manera específica, en primer lugar, quisimos saber cómo, quién utiliza el servicio, si se utiliza, si no se utiliza, cuál es la práctica. Y este objetivo surge, ¿verdad?, por mi práctica, particularmente como referencista, y observo que a pesar de que se reciben consultas a través del servicio de referencia virtual, en el caso, tengo que hablar de derecho, no son muchas las consultas que se reciben. Así que una de mis preguntas era, ¿realmente se está utilizando el servicio? ¿Realmente como digo, los recursos que se están invirtiendo en términos de tiempo, ¿verdad?, tomando en consideración todas las tareas que se tienen que realizar, vale la pena que se continúe ofreciendo un servicio si no tiene un uso? Pues eso es lo que queremos ver y los retos que nos dan estos resultados. Adicional a eso, quisimos saber cuál es la percepción que tienen los estudiantes que utilizan este servicio, en términos de si sienten que es un servicio útil, si sienten que los satisface, y por su parte, ver también cuáles son sus preferencias con respecto al mismo. Adicional a eso, quisimos estudiar la calidad del servicio, particularmente explorando el tipo de preguntas que se reciben a través del servicio, porque conocer el tipo de preguntas nos dice cuáles son las necesidades que tienen los usuarios. Entonces, quisimos también ver cómo se estaba moviendo el servicio en términos de, después que se recibe una pregunta, cuánto tiempo se tarda en responderse, en qué horas aproximadamente los estudiantes, ¿verdad?, virtuales están haciendo las preguntas. Unos cuantos datos que son un poco técnicos, pero quisimos saber cuál era el comportamiento del servicio en el recinto. Y adicional, quisimos saber cuál era la calidad de las respuestas que se ofrecían a los estudiantes. Y para eso, obviamente, utilizamos una rúbrica ya establecida para saber más o menos cómo, ¿verdad?, cómo se inicia la conversación con el estudiante, qué tipo de recursos se le ofrecen, de dónde, ¿verdad?, si son de bases de datos, cuál es la fiabilidad de esos recursos, si en lugar de darle el recurso que está pidiendo el estudiante sin ni siquiera hacer una entrevista, se le da una instrucción bibliotecaria sobre cómo, dónde buscar. Todo ese tipo de cosas se analizaron en la investigación. Y adicional, quisimos salirnos un poco de lo que es el recinto de Río Piedras y ver cómo se comporta este servicio en otras bibliotecas del mundo. Y para eso seleccionamos los Estados Unidos, bibliotecas de Estados Unidos y España, para ver cómo se presenta. Obviamente, este tipo de estudio solamente presenta los resultados visibles, porque la mayor parte de las bibliotecas ofrecen este servicio solamente a usuarios de la universidad, estudiantes de las universidades. Por lo tanto, yo como usuario externa no puedo ver un poquito más allá de lo que tiene este servicio, así que solo pude evaluar las cosas que eran superficiales del servicio, pero con resultados muy interesantes que quiero compartir con ustedes.
Bien, ahora, previo a hablarles un poco del proceso de la investigación, siempre es importante llevar a cabo una revisión de literatura referente al tema que se está investigando, porque la revisión de literatura nos permite identificar, primero que todo, nos da información y nos apunta un poco sobre el tema de investigación que estamos haciendo, pero sobre todo nos dice si lo que nosotros queremos investigar ya está investigado. Porque si es algo que ya se investigó, porque entonces hay que dedicarle tiempo a algo que ya está hecho, entonces tenemos que cambiar las vertientes y ver un poco. La revisión de literatura ciertamente me dejó ver que esto es un tema en el recinto de Río Piedras que hay que explorar. Así que como parte de esto, según la literatura, pudimos ver que el éxito del servicio, para el éxito de este servicio, es importante llevar a cabo evaluaciones continuas que permitan, por una parte, identificar las diferencias, las deficiencias, para luego entonces hacer los ajustes necesarios y mejorar la calidad de los servicios. Como parte de la información que se recuperó, la parte del estado de la cuestión se dividió específicamente a ver cuál es la importancia de la evaluación y explorar aquellos estudios que se dedicaban específicamente a evaluar el servicio de referencia virtual en diferentes bibliotecas académicas. Como parte de la evaluación, tras la revisión bibliográfica sobre este particular, encontramos diversos trabajos que documentan y establecen indicadores de calidad para evaluar el servicio de referencia virtual. Uno de ellos es el estudio de Gross, McClure y Langes, que hacen un estudio, una evaluación en bibliotecas de la Universidad de Florida. Este estudio se enfocó en entender cómo se definía la calidad de servicio en dichas bibliotecas, identificar los problemas tecnológicos que se confrontaban, la administración del servicio y la capacitación de las cualidades del personal para ofrecer el servicio. Así como este estudio, otros estudios como el de HIRCO en el 2004 proveen a los bibliotecarios herramientas prácticas y métodos para la evaluación del servicio. También pudimos encontrar diferentes guías y recomendaciones para el servicio, particularmente de organizaciones profesionales como lo es IFLA y RUSA, donde ellos plantean, y esto basado en estudios anteriores de evaluación del servicio de referencia virtual, ellos establecen unas guías que hoy día son las que se consideran guías específicas que se deben seguir para poder mantener y llevar a cabo un servicio de referencia virtual de calidad. Estas guías, por ejemplo, la guía de IFLA se llama Guía de Referencia Digital, y la de RUSA son las guías para implementar y mantener el servicio de referencia virtual. Estas guías, a pesar de que se crean cerca del año 2004, han sido revisadas constantemente. En el caso de IFLA, ya la última revisión fue en el 2015, y en el caso de RUSA, en el 2017. Así como estos estudios, obviamente yo les menciono aquí los autores, hay muchísimos estudios que evalúan el servicio y otros más adelante que entonces utilizan las guías y recomendaciones de RUSA e IFLA para evaluar los servicios. En base a esto, también se tomó en consideración hacer una revisión de literatura que estuviese alineada a los objetivos de la investigación. En este caso, para el objetivo de uso del servicio, para el objetivo de la percepción de los usuarios, pudimos identificar investigaciones de autores como Biglin y Docherty, quienes utilizan las directrices para implementar y mantener el servicio de referencia virtual según las recomendaciones de las organizaciones profesionales que les acabo de mencionar. También tenemos un estudio de Sanabria y Sanabria en el año 2016 que tuvo como objetivo principal evaluar el servicio de referencia virtual en las bibliotecas en Colombia a través de la percepción de los usuarios. Lugo y Bauer en el 2015, por su parte, tuvieron un enfoque que describe la motivación de los estudiantes que frecuentan el servicio en bibliotecas de Ghana. Y así sucesivamente muchísimos estudios
Gracias a la revisión de literatura, yo pude enfocar un poco tanto la metodología de la investigación como el proceso de la misma, porque muchos de los estudios eran similares a lo que yo quería hacer en el recinto de Río Piedras y pues obviamente se utiliza esta literatura para poder un poco enfocar y ajustar el estudio que uno quiere llevar a cabo. Bien, a partir de la revisión de literatura, pues desarrollé la metodología de investigación que como parte de esto utilizó 3 diferentes técnicas. En términos generales, la investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque quiere examinar un tema poco estudiado, y no es que el tema de la evaluación del servicio de referencia virtual sea poco estudiado, es que ha sido poco estudiado en la Universidad de Puerto Rico, en el centro de Río Piedras. Y descriptivo porque, pues, valga la redundancia, quiere describir las prácticas del servicio en la Universidad de Puerto Rico. La primera técnica que se utilizó para efectos del objetivo del uso del servicio y para la percepción de los usuarios fue la encuesta. Suministramos una encuesta a través de cuestionario, y para la encuesta utilizamos una población que quedó compuesta por usuarios de las bibliotecas de arquitectura en el recinto, la Biblioteca de Ciencias Naturales y el sistema de biblioteca. Si no observan ahí la Biblioteca de Derecho, se debe a que, como en este caso la investigadora pertenece a esta biblioteca, entonces el Decanato de Estudios Graduados entendía que podría haber un conflicto que yo como bibliotecaria entrevistara, ¿verdad?, que suministrara cuestionarios a los estudiantes de la misma biblioteca, así que esa biblioteca quedó fuera. Finalmente, el tamaño de la muestra fue de 404 estudiantes. La segunda técnica explora la calidad del servicio y para ella se utilizó el análisis de contenido. En este caso se aplicó un formulario de acopio y unas rúbricas como instrumento de análisis que les mencioné anteriormente, donde quisimos ver cómo era el proceso de contestar una consulta una vez el estudiante, ¿verdad?, hacía la pregunta a través del servicio. La muestra utilizó 241 transcripciones de los años 2015 y 2016 del sistema de bibliotecas y también utilizó las estadísticas de uso del año 2013 al 2016, del mismo año. Y esto porque era la información que estaba disponible. Como yo les dije anteriormente, el servicio de referencia virtual en el sistema de biblioteca inició con la plataforma de ScreenShare, que era la que recogía estadísticas en el año 2012, a mitad del año 2012. Por lo tanto, muchos de los datos anteriores, de 2007 al 2012, no estaban disponibles, así que la investigación se basó en los datos que estaban disponibles. La tercera técnica fue para presentar los resultados de cómo se visualiza el servicio de referencia virtual en bibliotecas de Estados Unidos y España. Para esta técnica utilizamos un total de 30 bibliotecas académicas, ¿verdad?, divididas entre 15 bibliotecas de Estados Unidos y 15 bibliotecas de España, y la tabla que se muestra en la diapositiva enumera todas las bibliotecas que fueron parte del estudio. En este caso, parte de la revisión de literatura me mostró un estudio que se hizo en el año 2010 por el autor Manso Rodríguez, que evalúa precisamente el comportamiento del servicio de referencia virtual en bibliotecas de Estados Unidos y España, y yo lo que quise ver es cómo, ¿verdad?, 9 años después se está visualizando ese servicio y si han habido cambios significativos con respecto a la forma en que se presenta, tomando en consideración que en este año ya hay muchísimas recomendaciones y guías que nos dicen cómo se debe presentar el servicio. Tengo que hacer la salvedad que gracias al proceso que llevé a cabo para hacer este análisis, el servicio de referencia virtual en la Biblioteca de Derecho, y tengo que agradecerle a Jadec, que de pronto lo tenía: Jadec, tienes que hacer este cambio, Jadec, tienes que añadir esto, y respondía a todas esas recomendaciones que yo como investigadora observé que nosotros no incluíamos en el servicio. Así que a medida que yo iba haciendo la investigación, el servicio de referencia virtual en la Biblioteca de Derecho también fue mejorando, ¿verdad?, la forma en que se presenta. ¿Después usted una pregunta?
Sí, claro que sí. ¿Y cuáles fueron los criterios para la selección de las bibliotecas académicas? ¿Son bibliotecas todas de investigación que tienen, o incluiste también bibliotecas académicas que tienen un público como un college, o son todas instituciones de investigación? Sí, excelente pregunta, que no lo mencioné. El proceso para seleccionar las bibliotecas, en este caso, como yo quería, ¿verdad? Eran 15 bibliotecas de cada una de las regiones. Obviamente yo no podía seleccionar una muestra que fuera representativa porque son demasiadas bibliotecas académicas, así que seleccioné una muestra utilizando una plataforma que se llama Webometrics, que lo que hace es que enumera las bibliotecas académicas de cada país por ranking. Así que yo fui a esas listas y seleccioné las primeras 15 bibliotecas que ofrecieran el servicio. Porque no necesariamente las primeras 15 ofrecían el servicio. De hecho, tengo que mencionar que a partir de esta investigación, aparte, ya estoy a punto de publicar un artículo donde hice el mismo ejercicio, pero solo en bibliotecas del Caribe. Y para Estados Unidos y España, posiblemente tuve que ver las primeras 20 bibliotecas y seleccioné las 15 que necesitaba. Pero en el caso del Caribe, yo tuve que revisar más de 115 páginas de bibliotecas para poder identificar las primeras 15 que ofrecían el servicio de referencia visual. Así que son procesos exhaustivos, pero era la mejor forma de yo poder seleccionar sin que otras bibliotecas perdieran la oportunidad de participar. Bueno, ahora voy a proceder a presentar los resultados. En primer lugar, voy a hablarles del perfil de las personas que participaron, los estudiantes que participaron en este estudio. Si se fijan en las gráficas, en términos de programas académicos, la mayor parte de los estudiantes que participaron fue de bachillerato, pero tenemos que entender que en este recinto la mayor parte de los estudiantes son de bachillerato. El ejercicio que yo llevé a cabo, el ejercicio de campo, fue el siguiente. Yo estuve visitando bibliotecas, todas las bibliotecas que había en el recinto, y iba y suministraba el cuestionario. No quiere decir, aunque se incluyó la biblioteca de Derecho, que no hayan participado estudiantes de Derecho, porque la investigación se dirigía a usuarios de las bibliotecas que seleccioné, pero hay estudiantes de Derecho que en el momento que yo estaba haciendo el cuestionario estaban en otra biblioteca y me pudieron contestar el cuestionario. Así que, pues dentro de todo, no son muchos, claro está, pero algunos de ellos también participan. En términos de año académico, los estudiantes de segundo año fueron, ¿verdad?, el porcentaje más alto, seguido de los de primer año, y en facultades, pues la Facultad de Ciencias Sociales fue la que mayor participación tuvo del encuentro. Vamos entonces a presentar ahora los resultados, pero tomando en consideración los objetivos, para ir entonces, no separar un poco los resultados de los objetivos de la investigación. Referente al uso del servicio, por aquí, tenemos aquí unos resultados muy interesantes que no se alejan un poco de lo que, ¿verdad?, se podría decir la hipótesis que debía iniciar, que era referente al uso del servicio. Como pueden ver en estos resultados, el uso del servicio tiene proporciones muy bajas. De los 404 estudiantes, se pueden fijar, solo 77 dijeron que utilizaban el servicio y 327 pues, indicaron que no utilizan el servicio. La cantidad de los usuarios queda representada solo por el 19%. En un recinto donde la matrícula alcanza, en el momento que yo llevé a cabo este estudio, 16.400 estudiantes, al momento del estudio, observar un número de usuarios y de consultas tan bajas levanta serios cuestionamientos administrativos y académicos para las bibliotecas del recinto en cuanto a la existencia del mismo, no de cómo se ofrece, sino la existencia. El comportamiento del uso del servicio y su poca receptividad va en detrimento de dado los esfuerzos que representa la oferta del mismo y los recursos humanos y fiscales que se invierten para ofrecerlo. Por lo tanto, estos resultados ya nos dan, ¿verdad?, la opción de hacer unas recomendaciones efectivas para que este servicio de alguna forma pueda aumentar el volumen en uso particularmente, porque dadas las características positivas que tiene,
pues se nos hace un poquito difícil entender porque entonces nos estamos usando. Quisimos conocer las razones por las cuales no utilizaban el servicio, en primer lugar. Y si se fijan, el desconocimiento del servicio es la primera razón. ¿Qué significa eso? Que entonces tenemos que trabajar un poquito más con la promoción del servicio. Y esto pues más adelante lo voy a discutir porque lo que no se promociona no se vende. Y ese es el problema principal. Sin embargo, si se fijan en la gráfica, ¿verdad?, y en los resultados, un 24% dice que no sabe cómo y dónde encontrar el servicio. No se compara el porciento con el 82%, pero sigue siendo un dato importante que nos da paso a nosotros a tomar acción con respecto a ello. Y un 13%, que más adelante vamos a ver por qué es importante, dice que investiga por su cuenta. Este dato también, aunque el porcentaje es tan bajito, también nos da bastante información con respecto a lo que está pasando con el servicio de referencia. Ciertamente estos últimos dos dificultan la manera ¿verdad?, de posibilidad de que los estudiantes recurran a la biblioteca, porque si no saben cómo y dónde encontrarlo, y por otra parte dicen, ay, no, yo lo busco en internet, pues entonces nunca van a ver la biblioteca ni los servicios de las bibliotecas como una alternativa para satisfacer sus necesidades de información. Interesante, nosotros hicimos como parte del cuestionario, había una parte que queríamos recibir los comentarios. Y en esos comentarios pudimos observar, por ejemplo, de los 73 comentarios recibidos en la encuesta, 42 de ellos, que es el 58%, hacía referencia solamente a la promoción. Porque, de hecho, en el momento de yo ofrecer el cuestionario, tan pronto me contestaban el cuestionario, me decían, pero porque yo no tenía conocimiento de esto. Así que, ciertamente la investigación sirvió como medio de promoción para el servicio, sin querer, ¿verdad? Porque ese no era el propósito de recoger datos, pero sirvió de referencia porque también me decían, ¿y cómo es que yo busco ese servicio? No está disponible. Y entonces, pues, se aprovechaba y se le daba la información. Si se fijan en la diapositiva, aparte de los comentarios, dice no tenía conocimiento, cero promoción o carteles que no saldrían caros. O sea, como que ¿por qué no están promocionando si eso ni siquiera saldría caro? Se pueden utilizar hasta las redes sociales. Otro dice promocionar más el servicio. Muchos estudiantes no lo conocen. Darle más promoción, no conocía de su existencia. No se le ha dado suficiente promoción y por eso muchos estudiantes no los conocen, y así sucesivamente, porque fueron 42 estudiantes que hicieron comentarios solamente referente a la promoción. Así que eso nos dice algo referente a los resultados, sobre lo que tenemos que hacer entonces, cuáles son las acciones proactivas que tenemos que llevar a cabo para aumentar el uso del servicio. Ok. Relacionado a los estudiantes que mencionaron que les gustaba hacer las investigaciones por su cuenta, yo quise saber, ¿verdad? Y eso ya estaba en el cuestionario, porque previo a suministrar el cuestionario, yo hice pruebas. En los procesos de investigación tú tienes que probar los instrumentos, y como parte de esas evaluaciones surgen unas cuantas preguntas adicionales que se quieren hacer. Quiero hacer la salvedad, que no les mencioné ahorita, que el proceso de investigación en el recinto de Río Piedra y en los otros recintos requiere pasar por unas aprobaciones del decanato de estudios graduados que te piden que tomes un examen del CP Program y completes unas documentaciones, y ellos son quienes te autorizan a llevar a cabo la investigación. Inicialmente yo quería hacer este estudio, ¿verdad?, algo un poquito más amplio en todos los recintos, pero me encontré con la situación de que cada uno de los recintos tiene su propio SIPCHI, y me refiero a que tiene su propio programa. Por lo tanto, el que yo hubiese hecho el proceso en el recinto de Río Piedra no me validaba el recinto de Ciencias Médicas ni el de Mayagüez. Yo tenía que hacer el proceso en todos los recintos. Y un solo proceso te puede tomar fácil 2 meses, dependiendo el tiempo en que el comité se reúna. Por lo tanto, yo tuve que ir cambiando y tomando otras alternativas. De hecho, en un momento dado hablé con Lisette y ella me dijo, pues prueba con las universidades privadas. El mismo asunto.
Así que todo cambió hasta que llegué a hacer el estudio solamente en el recinto de Río Piedras por cuestiones de tiempo. Bueno, pero volviendo a los resultados. Quise saber cuáles eran las fuentes que utilizaban los estudiantes para buscar la información. En este caso, los rojos representados por los estudiantes que no utilizan el servicio y la franja gris por los que utilizan el servicio. Si se fijan, 255 prefieren utilizar Internet como primera alternativa para buscar la información. Y en el caso de los que usan el servicio, 60 de los 77. Así que seguimos viendo un porcentaje alto en la preferencia de Internet. En el caso de las bases de datos, 237 seleccionaron también las bases de datos y 52 de los que usan el servicio. En el caso de Internet, bueno, yo puedo entender ambas, ¿verdad? Ambas opciones como primeras alternativas para buscar la información antes de recurrir a la biblioteca. La Internet es una fuente con mucho contenido de información que puede ser, ¿verdad?, que puede resolver cuestiones rápidas sin tener que esperar por la respuesta del bibliotecario. Sin embargo, lo que nos tenemos que cuestionar es, los estudiantes tienen los criterios, o sea, conocen los criterios para poder determinar si la información que están encontrando en Internet realmente es fiable. A lo mejor les resuelven en el momento, pero están realmente seleccionando la información que es correcta. Exacto. Eso no lo sabemos. No voy a cuestionar el uso de Internet. Lo que cuestiono es si ellos tienen los criterios, si cuentan con esos criterios para poder evaluar esa información. Por otro lado, seleccionan las bases de datos. En este caso, las bases de datos son suscritas por la Universidad de Puerto Rico. Y yo puedo entender esta selección, ¿por qué? Porque la mayor parte de las bases de datos están suscritas y pueden tener acceso remoto. Y estamos hablando de usuarios que no están en la biblioteca, estamos hablando de usuarios que están desde su casa o desde otro lugar. Por lo tanto, las bases de datos sí son una opción porque pueden accederla desde su casa. Ok, ¿cómo conocieron el servicio? Según los datos, si se fijan, de los 77 estudiantes que dijeron que utilizan el servicio, 55 de ellos dicen que conocieron el servicio porque el profesor en el salón de clase les dijo que existía ese servicio y que lo podían utilizar. Pero ¿cómo estamos en la biblioteca? Así que nuevamente podemos ver un resultado que nos dice a nosotros como bibliotecarios, entonces, que el uso del servicio también depende que nosotros como bibliotecarios actuemos un poquito proactivamente para promocionar ese servicio. Así que parte de las recomendaciones que se van a ofrecer están directamente relacionadas a estos resultados. Como quiera, a pesar de que 55 de los 77, ¿verdad?, conozcan el servicio porque el profesor le dijo, siguen siendo números bajos. Así que esto tiene que ser un trabajo colaborativo entre todos. A pesar de que ¿verdad?, los profesores hayan sido los que mayor porcentaje hayan tenido en esto, tenemos que trabajar en términos generales con esos resultados. En términos del acceso al servicio, esto es rapidito, la mayor parte de los estudiantes mencionaron que tuvieron acceso a través de la página del sistema de biblioteca. En este caso, obviamente el sistema de bibliotecas es el que atiende la mayor cantidad de bibliotecas que tiene este recinto. El derecho pues tiene solamente este grupo de estudiantes, ¿verdad? Son como 600, 700 estudiantes en la facultad. Pero independientemente, el sistema de bibliotecas es el que tiene la mayor cantidad de estudiantes, así que la página del sistema de bibliotecas es la que más visitan. En este caso, sí que se justifica claramente los resultados de esta gráfica. En términos de motivación, al ser una biblioteca, ¿verdad?, estamos hablando de una institución académica, la mayor parte de ¿verdad?, el mayor porcentaje o número de razones por las cuales utilizan el servicio de formación, la formación académica, así que este resultado también se ve justificado. Ahora vamos a hablar un poco sobre los resultados relacionados a la percepción que tienen los usuarios con el servicio. Ok, vamos a ver. Una de las primeras preguntas que quisimos conocer, ¿verdad?, de lo que quisimos saber de los estudiantes es cuán satisfechos
se sienten con el servicio de referencia virtual. En definitiva, si vemos las opciones, el 23% dice que se siente muy satisfecho, el 65% dice que se siente satisfecho, por lo tanto, obviamente se muestra un alto porcentaje de satisfacción por parte de los estudiantes. Solamente 12 mencionaron que es regular, nadie mencionó que se sienten satisfechos. En cuanto a la utilidad, voy a volver un momento a la gráfica anterior porque la satisfacción también se pudo visualizar cuando se le preguntó a los estudiantes, ¿volvería a utilizar el servicio? El 100% dijo que lo utilizaría y ese 100% también dijo que lo recomendaría. Por lo tanto, están viendo el servicio como algo que les ayuda en sus procesos investigativos. En cuanto a la utilidad, si podemos observar, un 48% mencionó que el servicio es útil y un 42% mencionó que es muy útil. Por lo tanto, no queda duda. Son pocos los estudiantes que lo utilizan, pero para ellos el servicio es muy útil. Esto representa, por otra parte, que el servicio debe continuar. Hay que trabajar con otros asuntos. En términos de la evaluación de algunos aspectos, porque ya vemos la satisfacción en términos generales y la utilidad en términos generales, pero también queríamos ver cómo evalúan algunos aspectos de lo que es el servicio, particularmente en este caso navegación, rapidez de la respuesta, el trato del bibliotecario en el momento que le responde y también la calidad de las respuestas. En términos de navegación, si podemos ver, ¿verdad?, las gráficas, ellos estaban evaluando antecedente bueno, aceptable y pobre en este caso, y vemos que en el área de navegación, pues las valoraciones fueron muy positivas, al igual que la rapidez, el trato del bibliotecario y la calidad de la respuesta. Esa es la forma en que ellos los evalúan, pero esto no significa, si vemos más adelante, que no hagan recomendaciones al respecto. Y si se fijan, esos mismos elementos que ellos evaluaron positivamente, de los 77 estudiantes, 29 indicó que la calidad de las respuestas tiene que mejorar. Se sienten satisfechos, que es útil, pero aún así hacen recomendaciones. Y esto es completamente válido, porque pues me satisfizo en el momento, pero pues, a lo mejor necesito un poquito. Y estas son las cosas que ayudan a poder mejorar los servicios en las diferentes bibliotecas, cualquier tipo de servicio, no necesariamente de referencia virtual. También mencionan que hay que mejorar la plataforma del servicio, y esto se refiere a la forma en que navegan. Es decir, yo como estudiante necesito información sobre X tema. Voy a la página. Y cuando entro, lo primero que encuentro es que, ¿dónde es que está esto donde yo puedo hablar con el bibliotecario? Si el servicio no se visualiza de forma clara, el estudiante abandona inmediatamente las intenciones que tiene y se va a ¿dónde? Al rendimiento. Así que parte de la plataforma del servicio, no solamente cómo se visualiza el icono, todo ese tipo de cosas tenemos que evaluarlas para que sean visibles y el estudiante pueda utilizarlas. También solicitaron mejorar las modalidades del servicio. Actualmente el servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se ofrece solamente con formulario electrónico. Sabemos que existen muchas modalidades, tenemos el chat, el mensaje de texto, también se utilizan otras herramientas, el Skype, se utilizan hasta WhatsApp, esto lo vamos a ver más adelante, pero solamente estamos usando el formulario electrónico, que es forma de comunicación asincrónica y lo que significa es que el estudiante tiene que esperar por la respuesta, no es respuesta inmediata. Y ellos están diciendo que la modalidad hay que mejorarla. Están posiblemente gritando, por favor, queremos chat o algo así, no lo sé. Estas son conclusiones de personas como investigadoras. ¿Qué medios de comunicación les gustaría que se incluyeran en el servicio? Estas gráficas, no las veo de aquí, me tengo que mover para acá. Si se fijan, el primer medio de comunicación que ellos solicitan es Facebook. Ciertamente, esta es una herramienta que se utiliza muchísimo actualmente y todos sabemos como bibliotecarios que es una herramienta que se ha empezado a utilizar muchísimo en la biblioteca para no solamente dar información, nosotros hemos contestado preguntas a través de Facebook, pero también para informar a los estudiantes. Miren, cuando yo analicé las transcripciones de las preguntas del servicio de referencia virtual en el sistema de biblioteca, una de las preguntas que más se hacía a través del servicio
una de las que más se hacía, era ¿cuál es el horario de la biblioteca en Semana Santa? ¿O cuál es el horario de la biblioteca en este feriado? ¿La biblioteca va a estar abierta? Entonces, ¿qué hacemos con las redes sociales? Hacemos notificaciones de el horario para Semana Santa en la biblioteca va a ser este. Eso eliminó una pregunta automática y sabrá Dios si 10 o 20, porque esa pregunta la van a hacer muchos estudiantes. Entonces, la integración de estas herramientas facilitan tanto al bibliotecario como al estudiante posiblemente una necesidad de información, aunque no sea una investigación. Es una pregunta totalmente válida. Así que, además de eso, ellos solicitan que quieren mensajes de texto. ¿Por qué mensajes de texto? Los mensajes de texto suelen contestarse de forma más rápida. Y así sucesivamente otras herramientas. Bien. Perdóname, Sí. referente a ese dato y las preguntas que ya las bibliotecas deberían, por ejemplo, ese tipo de preguntas del horario, que deben estar ya, no esperar a última hora, sino que deben estar ya planificadas y ya el estudiante sepa para que analice su programa académico y su semestre. Que ahí las bibliotecas tenemos que cooperar un poco, ¿no? Porque ya hay un calendario, ¿no? que hay que trabajar y no esperar la última semana, pues vamos a abrir esto y esto y esto. Claro, definitivamente, y también se utiliza la misma página de la biblioteca. Debe tener en un lugar una parte del horario básico y si hay algún cambio en el horario, donde el estudiante pueda ver esa información y así evita tener que entrar al servicio y hacer una pregunta de algo que podría contestarse de otra forma. Exacto. Con respecto a los recursos de información que han utilizado desde el servicio de referencia virtual, y que esto lo tengo que explicar, me refiero a los recursos de información que, según las recomendaciones de IFLA y RUSA, deben estar dentro de lo que es el espacio del servicio. Y no me estoy refiriendo a la página de la biblioteca, me estoy refiriendo a, desde el momento que el estudiante le da el enlace del servicio de referencia virtual, abre la plataforma donde ellos van a hacer la pregunta o ver las preguntas frecuentes, etcétera. Todo lo que hay en ese entorno. Se recomienda siempre que este servicio de referencia virtual no trata de contestarle la mayor cantidad de preguntas al estudiante sin que tenga que moverse mucho, sin sacarle un poco, ¿verdad?, de ese mood que tiene de hacer la investigación. Así que se recomienda colocar enlaces dentro del servicio como tal, de bases de datos, de tutoriales que muestren cómo utilizar una base de datos, posiblemente, o cómo identificar información de validez en Internet, muchísimas otras cosas, manuales instruccionales, preguntas frecuentes y hasta enlaces a la página de la biblioteca y de la institución. Todo eso se recomienda que esté ahí. Cuando se le preguntó a los estudiantes cuál de todos esos recursos era el que ellos utilizaban más, mencionaron que las bases de datos. Sin embargo, eso es una pregunta capciosa, porque yo como investigadora sabía que en el caso de los servicios que se ofrecían en el recinto de Río Piedras, ninguno de esos servicios estaba disponible. Así que, ¿qué quiere decir? Ellos seleccionaron eso entendiendo que esos recursos que sí tiene la página de la biblioteca eran parte del servicio de referencia virtual. Pero entonces lo ven como un recurso que tienen que utilizar. ¿Y qué significa eso? Que el servicio de referencia virtual los tiene que integrar. ¿Ves? Okay. Y hacemos diferentes conclusiones con respecto a los resultados. En cuanto a la utilidad de esos recursos, ellos indican, en su mayoría, si se pueden fijar, Dios mío, no lo veo, 57% lo identifica como útil y otro 34% como muy útil, así que nuevamente vemos que necesitan que esos recursos estén disponibles en la plataforma del servicio de referencia. Ahora voy a pasar rapidito. ¿Cómo estoy de tiempo? A presentar los servicios, ¿verdad? El análisis que hice de la presentación del servicio de referencia virtual en las bibliotecas de Estados Unidos y España. Como parte de los aspectos evaluados, yo quise ver cómo se llamaban los servicios, qué modalidades utilizaban, los software, qué herramientas de la web utilizaban. Todo esto son cosas que yo puedo ver, porque yo no puedo entrar a usar el servicio. Interfaces, si es fácil de navegar, políticas, evaluación, mecanismos de evaluación que son muy importantes y otros servicios de información. Si nos vamos a las denominaciones, de manera general observamos que actualmente son muchísimas las denominaciones que se utilizan para identificar los servicios. Sin embargo, en Estados Unidos observamos que Ask a Librarian y Ask Us son las más comunes. O sea,
cada vez que yo entré a cada uno de los servicios, esas fueron las más que se repitieron. Y en el caso de España, que utilizan una gama un poquito más amplia de denominaciones, utilizan pregúntanos o pregúntenos, 4 de ellas. En el caso de las denominaciones es bien importante que el nombre que se utiliza para el servicio identifique los objetivos del mismo. Porque yo no puedo, por ejemplo, no sé, alguien que me pueda dar un ejemplo de un nombre que yo diga, que le ponga el servicio de referencia virtual, a lo mejor le ponga biblioteca. Eso le dice algo al estudiante. Pues a lo mejor que esté entrando a la página de la biblioteca. Pero si yo le coloco una frase como que pregúntale al bibliotecario, pues ya yo sé como estudiante que yo puedo ir ahí y hacer una pregunta al bibliotecario. Así que la denominación que se utilice es bien importante para poder identificar el servicio. Sí, perdona que te interrumpa, que yo sé que está bien cortado de tiempo, sí. Pero en la década del 70 yo diseñé un cartel que se terminaron los mismos, que decía, no importa lo que sea, en tu biblioteca pública, pídelo. Y tenía una franja con todo lo que la gente pedía en la biblioteca pública. Sí, pues a eso más o menos es lo que nos estamos refiriendo definitivamente. Entre las modalidades, observamos que el formulario electrónico es una de las modalidades más utilizadas entre la muestra completa de las 30 bibliotecas. Sin embargo, cuando lo vemos de forma individual, Estados Unidos, todas las bibliotecas evaluadas de Estados Unidos usan chat, todas utilizan el teléfono como herramienta adicional y un 93% de ellas utiliza el correo electrónico. En el caso de España observamos que la mayor parte de ellas utilizan los formularios electrónicos. Y pues qué bien, porque nos permite hacer una comparativa de las preferencias que tienen estas instituciones para ofrecer el servicio. En términos de software, que no son otras cosas que los programados que utilizan para el servicio, podemos observar en primer lugar que Estados Unidos, para verlo desde allá, utiliza una mayor cantidad de software que son comerciales. Comerciales me refiero a software que requieren que se pague por ellos. 53%. Y luego pues utilizan otro tipo de software que a lo mejor no son tan costosos, pero en el caso de España, 11 utilizan otro tipo de software que mayormente son software que ellos mismos producen, por lo tanto no tienen ningún costo, pero adicional a eso, miramos que 6 de las bibliotecas integran WhatsApp en su servicio de referencia virtual. Esto es un resultado para nosotros novedoso, porque ante estos resultados yo quise saber ¿y por qué ninguna de las bibliotecas de Estados Unidos utiliza esta herramienta si España la está viendo como una herramienta que es útil para el servicio? Adicional a eso, utilizan LibraryHelp. QuestionPoint es la única herramienta que ellos utilizan comercial, y OS Ticket, que también son de acceso abierto. En términos generales, observamos que la cantidad, la variedad de software en España es mucho mayor a la de Estados Unidos. En cuanto a las herramientas sociales, prácticamente en comparativa, tanto Estados Unidos como España, las principales son Facebook, Twitter y YouTube. Y luego pues utilizan otras herramientas sociales también que añaden al servicio para compartir cualquier tipo de información y posiblemente contestar algunas preguntas antes de que el estudiante tenga que hacerla a través del servicio. Si se fijan, nuevamente se repiten en el mismo orden, ¿verdad?, de preferencia, y se incluye entonces en las de España Google Forms. En cuanto a la interfaz de la plataforma, esto es más o menos cómo navegan los estudiantes en el servicio. En términos generales, casi todas utilizan un icono. El icono se caracteriza porque al tener colores y tener una forma es un poquito más llamativo. Y la mayor parte de estas bibliotecas utiliza el icono. Sin embargo, algunas de ellas también presentaron el servicio en forma de texto. Y no es que quiera criticar el hecho de que se use el texto para identificar el servicio, es que muchas veces las bibliotecas están cargadas, la página principal tiene tanto texto que a lo mejor la palabra que diga o la frase que diga pregúntale al bibliotecario, entre tanto texto se perdió. Y es un poquito más difícil para el estudiante identificarla. De hecho, para mí, que estaba haciendo la evaluación constantemente, a veces tenía que decir, Dios mío, ¿dónde era que estaba? Cuando tenía que volver a evaluar la biblioteca. En cuanto a la visibilidad, 60% en ambas bibliotecas utilizan enlaces que saltan a la vista. Sin embargo, un 40% en ambas bibliotecas los enlaces son difusos. Difuso quiere decir que yo como investigadora se me hacía difícil encontrar dónde estaba el acceso a ese servicio. Así que esto es algo con lo que se tiene que trabajar. No es la mayoría, pero se tiene que trabajar.
En términos de la identidad corporativa, otra de las recomendaciones que hace Libra y USA es que se identifique tanto la institución como la biblioteca que ofrece el servicio dentro de lo que es la plataforma del servicio de referencia virtual, porque le da la oportunidad al estudiante de ir a diferentes áreas. En el caso del servicio de referencia virtual en el sistema de biblioteca, muchísimas de las preguntas, de hecho el segundo porcentaje más alto, eran preguntas administrativas e institucionales. ¿Cuánto es el costo de los créditos? ¿En qué fecha que puedo hacer matrícula? ¿Dónde puedo hacer solicitud para la RESI? Etcétera. Así que son preguntas que posiblemente el estudiante puede conseguirlas en la página de la institución. Y el enlace a esa página pues, podría ser beneficioso en este caso. Políticas del servicio. Las políticas del servicio son extremadamente importantes en este tipo de servicio porque es lo que le dice al estudiante cuáles son las reglas del juego y al bibliotecario también. Por ejemplo, yo voy a entrar a la biblioteca de la Universidad Carlos III a buscar el servicio, pero una de las reglas de la biblioteca es que solamente tienen que ser estudiantes de la institución y yo no soy estudiante de allí. Pues yo no sé eso, así que yo voy a tratar de hacer la pregunta. Las políticas van a incluir muchas cosas. Le dicen al estudiante cuál es la privacidad que tienen los datos entre, ¿verdad?, de las conversaciones que se dan. Le dicen al estudiante qué tipo de preguntas se van a contestar, cuál es la profundidad, cuáles son los usuarios que atienden. Y en el análisis que yo hice pude observar que en el color rojo están las bibliotecas de España. Muchas de ellos incluyen esos elementos, incluyen a veces políticas completas, pero en el caso de Estados Unidos yo no observé eso. Muchas de ellas carecen de este tipo de información en la plataforma. La evaluación lo mismo. 9 de las bibliotecas de España incluyen mecanismos de evaluación. En el caso de Estados Unidos solamente 4. Los mecanismos de evaluación son la herramienta que se utiliza, ¿verdad? Como nosotros usamos los formularios de evaluación cuando terminamos de dar un taller. Queremos saber cómo se sintió el estudiante con la información que se le dio. Y en este caso Estados Unidos requiere prestar un poquito de atención con respecto a estos formularios que son necesarios. La única forma que nosotros tenemos para mejorar la calidad de los servicios es si son evaluados, tanto el bibliotecario como el usuario en este caso. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo tienen. Posiblemente lo tienen. La mayor parte de las plataformas del servicio de referencia virtual tienen un sistema de evaluación que cuando termina de contestar la pregunta al usuario, le envía el cuestionario para conocer su evaluación. Así que el hecho de que yo no lo haya visto no quiere decir que no lo tienen, es que no está visible. En términos de los recursos de información que se incluyen dentro de las plataformas, si se fijan, tanto las bibliotecas de España como las de Estados Unidos incluyen un gran número de estos recursos. Sin embargo, en el caso de las de España observamos que las bases de conocimiento y la búsqueda incorporada no se visualizó mucho. Y esto tiene que ver con el tipo de software que utilizan. Yo les mencioné que Estados Unidos utilizan software comerciales. Estos software comerciales ya vienen con esto integrado. Los software que se desarrollan acá o de acceso abierto no lo tienen. Así que este resultado pues, va a la par con el tipo de software que utilizan las bibliotecas para el servicio. Pues en base a todos estos resultados, obviamente hay unas recomendaciones que hacer. La principal, ¿verdad?, no la voy a leer, es que existe una necesidad apremiante de promocionar el servicio. Tanto, bueno, aquí incluimos a los profesores, aunque sean, ¿verdad?, los que salieron en la posición más alta, los estudiantes mismos utilizan el servicio y les gusta, recomiéndenlo. Los bibliotecarios tenemos que trabajar fuertemente con esto para poder dar a conocer el servicio a través de muchísimas técnicas que se podrían utilizar, ¿verdad? Y las redes sociales son ideales para esto, pero muchísimas otras, ¿verdad? Aquí tenemos la Radio Universidad, tenemos también las mismas páginas de las diferentes áreas de la institución, se pueden utilizar para que el estudiante tenga conocimiento de que existe el servicio. También utilizar el Internet como un aliado. Si a los estudiantes les gusta el Internet, entonces nosotros como bibliotecarios vamos a desarrollar productos que les enseñen a los estudiantes a buscar, que les digan a los estudiantes que existen bases de datos que ellos pueden utilizar. Y en términos de orientación, pues orientar a los estudiantes con respecto a cómo van a utilizar la información que consiguen, independientemente, ¿verdad?, de los manuales que se puedan trabajar, aprovechar la oportunidad que tengamos con el estudiante y orientarlo con respecto a ese aspecto.
En términos de la presentación del servicio, pues obviamente hay que trabajar con la política del servicio, se recomienda integrar de manera visible, ¿verdad?, todos aquellos elementos que forman parte importante de la presentación del servicio, y esto evitaría también preguntas que no están relacionadas con el servicio y muchas otras cosas que surgen como parte de esto. Los enlaces hay que mejorarlos, me refiero a los enlaces difusos que vimos, el 40%, hay que mejorarlos para que los estudiantes, una vez entren a buscar información, puedan identificar el servicio de una forma visible, rápida. Y los mecanismos de evaluación son extremadamente importantes. A lo mejor están incluidos, pero yo estoy segura que hay muchísimas bibliotecas que no lo están utilizando, y para mejorar el servicio, la calidad del servicio, optimizarlo, es necesario utilizar esos mecanismos. Y en cuanto a la percepción de los usuarios, hay que mejorar. Yo creo que yo ¿estoy bien? Sí. Las modalidades del servicio, empecé hacia atrás. Ellos obviamente mencionaban ahorita que mencionaron Facebook, mencionaron mensajes de texto. Pues entendemos que a lo mejor el formulario electrónico, aunque sea una herramienta efectiva, a lo mejor para ellos no lo es. Y entonces hay que ver cómo entonces mejoramos este servicio, integramos otras modalidades al servicio. Los recursos de información, tomando en consideración que aunque identificaron que los usaban y no estaban en la plataforma, y entonces nosotros sabemos que esos recursos de información se tienen que integrar. En el caso de la Biblioteca de Derecho, ya nosotros hemos ido trabajando con eso y hemos mejorado la forma y los diferentes recursos que pueden encontrar ahí. Y la presentación del servicio. En términos generales, es importante, para que un servicio pueda tener éxito, es importante que se evalúe, porque las evaluaciones son los que nos van a permitir ver las fortalezas y las debilidades, y en base a eso nosotros vamos a poder seguir mejorando continuamente, y estos son cosas continuas, establecer programas de evaluaciones continuas. En este caso estoy hablando del servicio de referencia virtual, pero la evaluación es para todo tipo de servicios. Así que ya con esto termino la presentación. Me disculpo por el tiempo que tengo. Las preguntas. Sí. Las preguntas, sí. Estoy disponible para contestar. Es algo ligero que realmente me pregunta, pero es una conciencia que te felicito por toda esa presentación, ese detalle, en muchas cosas, en la que vamos a hablar individualmente de eso. Pero hay algo que siempre pecamos, y a nivel de recinto, en la biblioteca, y es la información. ¿Cómo damos la información? Yo me pregunto si a veces cuando se asisten los estudiantes al recinto nuevo, cuarto año, primer año, se les da alguna orientación sobre esto. Bueno, cuando yo entré en el 84, no sabía nada de biblioteca, como dice un solito. Y yo no sé si eso pues continúa o si se le brinda este tipo de orientación, sobre todo la parte de las bibliotecas, ¿no? Y yo creo que hay que tocar puertas a otras autoridades, o más abajo, más arriba, o en medio, no sé en qué nivel, para esto. Porque es necesario que los profesionales conozcan estos servicios que existen, que trabajamos por ellos, pero que, como tú dices en la propuesta, pues no me enteré. Exacto. Sí, y se le invierte tiempo. Realmente aquí yo no estoy a cargo de trabajar directamente en la página electrónica, pero en este caso yo sé que he molestado muchas veces a JEDEC pidiéndole que haga cambios, pero observando las deficiencias posiblemente que teníamos en el servicio, y es un tiempo que se invierte. Entonces, si no se utiliza, pues definitivamente tiene las dificultades en conseguir los permisos, en el CIRSHI, para tu poder repartir tus escenarios y poder evaluar. ¿Cómo entonces nosotros, como bibliotecarios de la Biblioteca de Derecho, podemos evaluar los propios servicios nuestros si ese es el primer impedimento? Bueno, es que depende qué tipo de evaluación se haga, porque en el caso del servicio de referencia virtual, incluir mecanismos de evaluación como parte del servicio no requiere esa permisología, pero cuando se está haciendo una investigación de la envergadura que yo estoy haciendo, donde tengo que intervenir directamente al estudiante para que me conteste un cuestionario, pese a que yo, obviamente, las preguntas que utilizo en el cuestionario no van a afectar en lo absoluto al estudiante, pues
son unas reglamentaciones que ellos tienen y que posiblemente ellos podrían decir, mira, esto está exento, yo no lo tengo, ni siquiera tengo que evaluarlo, pero las reglamentaciones de ellos son un poquito fuertes. Si nosotros tenemos la intención o tuviéramos la intención para poder mejorar nuestros servicios, para poder evaluarnos nosotros mismos, Tendríamos, con respecto a eso, necesitamos poder ocultar las opiniones de ellos, que son claro, los usuarios. si nosotros decidiéramos hacer encuestas de satisfacción, tenemos que pasar por el proceso. Lo que pasa es que no sé si me atrevo a decirlo. No siempre lo hacemos. Pero una pregunta, el hecho de que los estudiantes de la Escuela de Derecho son estudiantes ya graduados y la mayor parte de ellos son mayores de edad, ¿no impacta todavía eso? Sí, impacta eso. Lo que pasa es que hay algunas cosas que nosotros pasábamos, ¿verdad? Nosotros a veces hacemos aquí encuestas de satisfacción, pero nosotros no publicamos eso. Entonces, ciertamente, cuando yo voy a hacer un tipo de investigación de donde posiblemente tengo que hacer publicaciones, requiere que yo tenga la autorización, además de que hay que hacer una hoja de consentimiento informado, que el estudiante tiene que ver el número de autorización para esto, y ese número te lo da el CIPCHI cuando te aprueba tu investigación. Así que, pues, son las reglamentaciones. Gracias por la presentación, Jenny. Hay estadísticas de tráfico. En la metodología, hacer cuestionar a las personas que van a la biblioteca, pero ¿cuántas personas no van a la biblioteca que tal vez pueden estar utilizando el servicio? Pues mira, en el caso del servicio en consorcio, la plataforma que tenemos no nos provee esas estadísticas. El sistema de bibliotecas sí no dice quiénes no van a la biblioteca, porque obviamente la biblioteca no tiene un sistema que dice este es el estudiante que está entrando, pero sí nos da una estadística de tráfico. Realmente por cuestiones de tiempo, esa parte de la investigación fue la única que te presenté. Lo siento. Pero tengo los datos, luego después yo te puedo mostrar los datos. Sí. Por ahí mismo iba primero que nada te felicito y una excelente presentación de uno mismo, se abre los ojos por ejemplo, el recorrido. Quizás tengo que hacer un énfasis cuando entran los estudiantes en decirles que ese servicio está disponible. O sea, nosotros sí tenemos acceso. Yo lo hago siempre, pero sí. Nosotros sí tenemos acceso a la mayoría de los estudiantes de Derecho en estas orientaciones y que quizás que podemos por lo menos sembrar esa semilla de que eso existe, que a veces yo mismo dando presentaciones y recorrido pues no integro esa parte en mi recorrido. Pero yo recuerdo el servicio de referencia virtual cuando era en consorcio, que muchas preguntas que se recibían aquí eran de otro recinto. Eran bien pocas las que recibían de Derecho y muchos eran de otros recintos. Humacao, Ciencias Médicas, eran los más que hacían. Entonces, nuestro servicio también está abierto al público en general, ¿no? No, actualmente el servicio de referencia virtual en consorcio, que es al que nosotros pertenecemos, a pesar de que es entre todas las bibliotecas, la Biblioteca de Derecho solo contesta preguntas relacionadas a la materia. No puedo decir solo de estudiantes de Derecho, porque hemos contestado preguntas de ciencias naturales, pero ciertamente son preguntas relacionadas a leyes y a temas relacionados al campo. Así que... O sea que me gusta eso, o sea que no puedo contestar preguntas, pero no identificamos desde Derecho, de Humanidades, de Naturales, Exacto. algo en la disciplina en la que estamos respondiendo. Estamos respondiendo a la disciplina. Pero la pregunta me refiero al público en general. Sí. Gente que es de la comunidad. Ajá. El servicio se puede utilizar. Por ejemplo, a través de la página de Facebook, a través... Yo tengo que decirte que la política del consorcio especifica que el servicio se ofrece únicamente a la comunidad universitaria. Sin embargo, esa política se redactó en los momentos que todavía la propuesta estaba vigente y la propuesta especificaba esas cosas. Luego que ya se empieza a trabajar el servicio, que cada biblioteca tiene que aportar, obviamente cambian las reglas del juego, pero la política todavía lo establece. Y ahora que el servicio es totalmente gratuito, nosotros no pagamos por la plataforma, pues obviamente yo creo que es prerrogativa del bibliotecario contestarle la pregunta a todas las personas que la ven. Dos preguntas nada más. Primero que nada, si tú crees que la escasez de personal en la biblioteca influye el servicio de referencia, ¿verdad? En tu opinión, si eso influye. Y la otra sería,
un comentario a que si los profesores nos promocionan bien, como tú presentaste las estadísticas, yo creo que tenemos un trabajo no solamente hacia los estudiantes, sino a la facultad, porque en lo que tú presentaste ahí, nuestro mayor promotor para el servicio de referencia virtual son los profesores. Exacto. Voy a empezar con la última pregunta y luego me repito la otra que bueno, con respecto a la segunda pregunta, sí, definitivamente tienes razón. Muchas veces ni siquiera los profesores saben los servicios que se ofrecen en la biblioteca. Sin embargo, para efecto de estos resultados, vimos que son los profesores quienes, ¿verdad?, instruyen a los estudiantes con respecto a dónde pueden buscar la información. Pero, para mí el resultado más importante fue ver que no son los bibliotecarios quienes hacen ese ejercicio, siendo nosotros mismos los que tenemos que promocionar los servicios que ofrecemos, porque ¿saben qué? Esos servicios tienen un costo. En el caso de las bases de datos y los recursos por un lado, pero nosotros como bibliotecarios nos pagan por hacer un trabajo. Así que invertir tanto tiempo en una herramienta para que se vea de la forma correcta requiere también, ¿verdad?, parte del tiempo que uno trabaja. Por lo tanto, es un trabajo. Si estamos invirtiendo tanto tiempo trabajando en una herramienta, pues tenemos que promocionarla para que se ofrezca. En términos de si afecta o no la escasez del personal, yo te diría que sí, por un lado, afecta en el sentido de que posiblemente si el volumen de preguntas que se recibe en el servicio fuese una cosa exorbitante, definitivamente tendríamos conflicto para contestar tantas preguntas a la vez con una sola persona en el servicio. Pero si el servicio es como está actualmente y por la modalidad de formulario electrónico, donde no tenemos la obligación de contestar una pregunta al momento, pues es posible. Porque en mi caso, no son muchas las preguntas que se reciben de derecho, pero yo puedo estar en mi casa, prender la computadora y vi una pregunta y la contesto. Puede ser sábado, domingo, las 9 de la noche o las 10. Siempre cuando sea pero no tengo que contestarle al momento. Siempre cuando sea asíncrono. Sí. Asincrónico, sí. Y esta pregunta no está cubierta directamente por tu presentación, pero es algo que me intriga. Me intriga si el servicio de referencia virtual puede llegar a tener un efecto detrimental en el uso de los recursos impresos de las bibliotecas. Bueno, habría que ver cuál es el comportamiento, y aquí me voy a referir mucho al nuevo comportamiento de búsqueda de información de los usuarios. Actualmente nosotros podemos observar, y voy a hacer el ejemplo de biblioteca de derecho, tenemos muchísimos recursos impresos, pero realmente la mayor parte de los estudiantes de derecho lo que utilizan son las bases de datos, a menos que estén haciendo una investigación demasiado específica o estén haciendo un bullying de la revista. Realmente los recursos impresos para ellos no tienen la misma utilidad que los recursos que pueden encontrar a través de las bases de datos. Así que ciertamente el servicio de referencia virtual lo que viene es un poco a llenar la forma o a mejorar la forma de seguir satisfaciendo las necesidades de los estudiantes ante este nuevo comportamiento de ellos de buscar la información. Pero que sí puede tener Bien, un comentario final. Tú presentaste ahorita algo con relación a la evaluación de la calidad del servicio, y en parte se debe a la expectativa de lo que el estudiante espera que va a recibir. Yo creo que eso tiene que estar claro, porque un estudiante que espera que le hagan la asignación o le hagan la investigación cuando va a referencia virtual y hace la pregunta y lo que recibe es una orientación de cómo usar una base de datos, va a evaluar mal el servicio, pero realmente el bibliotecario hizo su trabajo. Claro, sí, eso definitivamente hay que ver, pero en este caso, cuando yo estaba hablando de la calidad del servicio, además de que tienen que haber, ¿cómo se llama?, mecanismos de evaluación. Y esto lo hemos visto nosotros a veces cuando damos talleres y nos tomamos el cuidado de preparar un taller con toda la información necesaria, dándole la oportunidad a los estudiantes a que hagan todas las preguntas para aclarar, y cuando miramos la evaluación dice pésimo. ¿Qué pasó aquí? Y a veces no tenemos una explicación para eso. Sin embargo, la mayor parte de los estudiantes, cuando hacen evaluaciones, siempre van a haber excepciones como la que tú mencionas, pero la mayor parte de los estudiantes evalúan con sinceridad, ¿verdad?, la percepción que tienen con respecto. Pero en el caso de evaluar la calidad de servicios desde la perspectiva del trabajo que el bibliotecario hace, ya hay unas guías específicas que te dicen cómo se supone que el bibliotecario
entre a, ¿verdad? Haga el saludo del servicio, que haga la entrevista, cómo se supone, de dónde se supone que quiera los recursos o qué tipo de recursos, o si necesariamente no tiene que darle los recursos, solamente darle una instrucción bibliotecaria. Sí. Todo ese tipo de cosas. Sí. Buenas tardes. Digo buenas tardes porque ya después de las 12 Sí, y tengo que felicitarte porque eso es un trabajo excelente. gracias. La observación que te voy a hacer es que nosotros lo vemos en el mundo académico. La sorpresa extraordinaria es que en el mundo que no es académico, en la realidad profesional, en diferentes dimensiones y foros, la referencia virtual es pan nuestro de cada día. Me voy a explicar. Tú estás en de lo que en Castilla la Vieja se conoce como un hearing congresional. Tú no tienes idea cómo están los congresistas haciéndole preguntitas a sus ayudantes por medio electrónico y lo que tienen para contestar es una fracción de segundo, por no decir de minuto. La referencia virtual profesionalmente, o sea, fuera del mundo académico, es una mina de uranio enriquecido. ¿Por qué razón? Porque en unos escenarios que nosotros no tenemos en este momento presencia, esa referencia virtual es dólares y centavos. Un tribunal de justicia, una mesa de negociaciones de contratos a nivel internacional y así por el estilo. Gracias, fue una excelente presentación. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias.